Un saludo cordial a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva cápsula grabada para Matemáticas Segundo Medio 2021, titulada como Raíces enésimas y su operatoria. El propósito principal de esta cápsula es básicamente entregar de una forma introductoria e inicial los conceptos, los procedimientos y todas las aplicaciones que tienen involucrada el estudio de la raíz enésima. Para eso vamos a revisar tres puntos. Vamos a comenzar revisando una trayectoria del conocimiento numérico para poder contextualizar cuáles han sido los puntos que ustedes anteriormente han estudiado en este conocimiento numérico y su operatoria, y ver lo que ahora en segundo medio ustedes tienen que empezar a ver y adquirir como conocimiento. Luego veremos un punto número 2, que es la relación existente entre potencias de exponente racional y raíz enésima, para situar la base que permite establecer posteriormente la operatoria de raíz enésima. ¿Ya? Y finalmente, como punto 3, veremos de forma introductoria, como dice ahí entre paréntesis, lo que son las operatorias de raíz enésima. ¿Ya? Estos tres puntos tienen un objetivo, o tienen dos objetivos mejor dicho, que son los siguientes. Primero, comprender la relación existente entre potencias de exponente racional y raíz enésima. Y segundo, identificar la denominada operatoria de raíz enésima. Entonces, comencemos con el punto 1. Trayectoria del conocimiento numérico. Si nosotros nos situamos en una línea de tiempo que represente nuestra trayectoria y evolución en el conocimiento numérico y por ende en la operatoria de estos números, podríamos situarnos en forma general en un punto inicial que tiene que ver con la educación básica, en donde a grandes rasgos usted conoció los números enteros y su operatoria. Y también comenzó con una parte introductoria de lo que son las operatorias de fracciones. Posteriormente, en segundo medio, disculpen, en primero medio, usted vio lo que es la operatoria de números racionales, ¿cierto? Básicamente completó su conocimiento de fracciones y lo llevó y lo generalizó a este número llamado racional, que son básicamente todos aquellos números que se pueden representar en forma de fracción. Y obviamente trabajó sobre operatoria, ¿cierto? Suma, multiplicaciones, divisiones, incluso potencia, ¿cierto? Pero ahora, en el punto actual en que nos encontramos en nuestra educación, particularmente en segundo medio, nosotros lo que vamos a ver va a ser básicamente los números reales y su operatoria. ¿Qué es lo nuevo de los números reales, chiquillos? Primero, que básicamente los números reales es una unión de dos conjuntos, de los números racionales, comúnmente denotados con la letra Q, y los números irracionales, denotados con la letra Q mayúscula y asterisco. ¿Qué es importante? Bueno, que la conformación básica del conjunto de los números reales, y por ende todo lo que tiene que ver con su operatoria, se basa a partir de dos tipos de números. Los números decimales racionales, ¿cierto? Esos decimales que se pueden escribir en forma de fracción, y este número irracional, que son básicamente aquellos números decimales infinitos, que no presentan ningún patrón, ¿cierto? Desde ahí, primer punto y característica importante de la conformación de los números reales es esto que está entre paréntesis, que dice que básicamente el conjunto de los números racionales intersectados con el conjunto de los números irracionales no tienen ningún elemento en común más allá del elemento vacío, que es una cosa conceptual. Eso es lo que se le llama que los números racionales respecto a los números irracionales son números o conjuntos numéricos disjuntos, porque no tienen ningún elemento en común más allá del elemento teórico que es el elemento vacío, ¿cierto? Entonces, eso es lo nuevo, los números irracionales, que son todos los números o números decimales infinitos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa importante tenemos que saber como nivel conceptual para iniciar el estudio de la raíz enésima, que posteriormente voy a dar la relación con este número? Es que existen dos tipos de números irracionales. Uno, los llamados irracionales trascendentales, como por ejemplo pi, que es 3.14, 15, 9, etc. Y el número de Euler, que quizás no es tan conocido, pero también es uno de los famosos números irracionales trascendentales, que es el número de Euler, 2,71828. ¿Ya? Es el primer tipo de número. También existe otro tipo de número irracional, que son los números algebraicos, que esos son los que nos importan y tienen que ver un poquito y viene a dar cuenta de por qué hablamos de raíces, ¿cierto? Que son los irracionales algebraicos. Esto en general podemos decir que provienen de la resolución de ecuaciones. En particular, pongo como ejemplo la raíz cuadrada de 2, que es 1.41, 421, etc. Esta raíz cuadrada proviene de la resolución de una ecuación cuadrática, ¿ya? Por lo tanto, una de las formas de representar simbólica y matemáticamente estos números decimales infinitos, llamados irracionales, en particular los algebraicos, es a través de las raíces inexactas, pudiendo ser una raíz cuadrada inexacta, una raíz cúbica, etc. ¿Ya? Eso en general. Entonces, empecemos a indagar un poquito más en esta parte conceptual.
lo primero que tenemos que tener claro es lo que se le llama la relación que existe entre las potencias y las raíces. En particular, el nombre técnico son relación entre potencia de exponente racional y raíces enésimas. Porque básicamente te está diciendo que toda potencia cuyo exponente sea una fracción, en realidad esa potencia es una raíz. Por lo tanto, obviamente, hay una relación. Pero la pregunta es, y lo que básicamente los convoca cuando hablamos en el título de esta presentación como operatoria de raíz enésima, o raíz enésima y superatoria, es la siguiente pregunta. ¿Cómo abordar los números irracionales para poder hablar de una operatoria de irracionales? Como hablábamos anteriormente de los números enteros y superatorias, ¿cierto? Acá, al hablar de números reales y superatorias, finalmente también estamos hablando de los números irracionales y superatorias. Pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cierto? ¿Cómo sumo el resto de estos números que son infinitos? ¿Ya? En particular en nuestro curso lo vamos a abordar a partir de la denominada operatoria de raíces enésimas, ¿cierto? Eso es lo que nos convoca. Pero también cabe señalar que existe otra posibilidad de abordar estos números decimal infinitos que son básicamente a través de los métodos de aproximación, ¿ya? Son cosas más científicas, pero existen diferentes métodos de aproximación. Comúnmente se ocupa el método de redondeo, ¿cierto? Pero existen otros, truncamiento, por exceso, por defecto, etcétera. Pero ¿cuál se ocupa más? Repito, redondeo, porque es el método de aproximación que presenta menor error, ¿ya? Pero nosotros, como viste, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la operatoria de raíces para poder abordar este número irracional, en particular algebraico. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, la operatoria de raíces se sustenta en la relación existente entre las potencias de exponente racional y las raíces enésimas. Porque a partir de estas cosas, en particular de las propiedades y definiciones que les damos a las potencias, las puedo aplicar a las raíces y eso me permite plantear la operatoria, ¿ya? Esa relación es la siguiente. Tengo, por ejemplo, esta potencia de base racional, de exponente racional o fraccionario, 5 elevado a 2 tercios. Y obviamente es una raíz. ¿Cómo es la raíz? Identifico el exponente fraccionario, en particular su denominador, y ese se convierte en el índice de la raíz. Y todo lo restante, en este caso 5 elevado a 2, se convierte en la cantidad subradical. Entonces es importante, así como usted en una potencia reconoce lo que es la base del exponente, en una raíz tiene que reconocer lo que es el índice y lo que es la cantidad subradical o radicando, ¿cierto? Por lo tanto, 5 elevado a 2 tercios es equivalente a la raíz cúbica de 5 elevado a 2. Entonces, siempre recuerden esta forma de transformar, tanto de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda, o también le dicen de potencia a raíz, o viceversa, de raíz a potencia, porque son los primeros tipos de ejercicios que se van a preguntar en este estudio, en la futura prueba, ¿ya? Entonces, ratifiquemos básicamente esa, de izquierda a derecha, a que me refiero convertir una potencia a raíz, y de derecha a izquierda, convertir una raíz a potencia. Para eso, tenemos ahí un pequeño pausa para rajar. Por ejemplo, imagínense que tengo esta potencia, 5 elevado a 2 tercios, ¿cierto? Esta es una potencia de exponente fraccionario, por lo tanto es una raíz. Identifico el exponente fraccionario, su denominador, que en este caso es 3, y ese va a ser el índice de la raíz. Entonces va a tener una raíz cúbica. Y todo lo demás, es decir, 5 elevado a 2, se convierte en la cantidad subradical. Por lo tanto, 5 elevado a 2 tercios es equivalente a la raíz cúbica 5 elevado a 2. Quizás ustedes quieran desarrollar el cuadrado que está dentro de la raíz, pueden decir que la raíz cúbica de 5 elevado a 2 es lo mismo que la raíz cúbica de 25. Es el que yo llamo de izquierda a derecha, transformar de potencia a raíz. Pero también pueden hacerlo al revés, transformar de raíz a potencia. Por ejemplo, tienen la raíz cuarta de 2 elevado a 3. Entonces el camino inverso sería que la base de la raíz, o sea la cantidad subradical de la raíz, o parte de ella, se convierte en la base, ¿cierto? Y este 3 va a quedar dividido por el índice, en este caso 4. Por lo tanto, una raíz cuarta de 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 elevado a 3 cuartos, por esta relación, ¿ya? Eso es básicamente como yo transformo. Es importante notar cuando usted transforme, por ejemplo, ¿por qué la raíz cuadrada de cuarto es 2? Básicamente porque 2 elevado a 2 es 4. Hay una cosa conocida, la raíz cuadrada. Para que recuerden que igual ustedes manejan un poco en forma introductoria esto cuando vieron raíces cuadradas, ¿ya? Eso respecto a la relación, ¿ya? Y no se olvide eso, que son los primeros tipos de ejercicios que se dan, tanto transformar de potencia a raíz, etc. ¿Ya? Pero, hablando propiamente de la raíz enésima, ¿qué puedo decir? En un comienzo,
En el presente curso revisaremos la siguiente operatoria de raíces. Veremos lo que son la suma, la adición y la sustracción de raíces, ¿cierto? Enésima, en general, no solamente cuadrada, de cualquier índice, 3, 4, etc. Acá, cuando conversemos ya en particular y describamos el procedimiento que tiene detrás la suma, hay varios conceptos e ideas que tienen que tener claros. Por ejemplo, lo que son las raíces semejantes. De hecho, la única forma que yo pueda sumar dos raíces, que estas dos raíces sean semejantes. También vamos a hablar de la descomposición prima, que básicamente va a ser una herramienta que me va a permitir descomponer raíces para poder extraer factores, como dice acá, y finalmente hacer aparecer raíces semejantes. ¿Por qué? Ahí, y más adelante van a ver un poco más de detalle. Cuando uno suma va a tener dos casos posibles. O tengo a primera vista raíces semejantes y las puedo sumar, o finalmente, o caso 2, disculpe, tengo raíces que tienen igual índice, pero no son a primera vista semejantes. Tengo que hacer una descomposición prima para hacer aparecer las raíces semejantes. Y eso lo vamos a revisar con ejemplos. La segunda, que tiene que ver con la multiplicación y la división, que sería ya la tercera y cuarta en orden, también tienen ciertos requisitos, y aquí hay dos conceptos importantes cuando hablamos de multiplicación y por ende de división de raíces enésimas, que es la igualación de índice y la racionalización. Igualación de índice tiene que ver básicamente que para yo poder sumar, disculpen, multiplicar raíces, o en su defecto dividir raíces, tiene que haber un requisito. Las raíces involucradas tienen que tener igual índice. Por ejemplo, puedo multiplicar raíces cuadradas entre ellas, puedo dividir raíces cúbicas entre ellas. ¿Ya? Si eso no pasa, aún así existe la posibilidad de que yo pueda multiplicar raíces aplicando este procedimiento que es la igualación de índice, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo multiplicación de raíces que no tienen igual índice, igual la puedo multiplicar, pero previo procedimiento que es la igualación de índice. ¿Ya? Ese concepto importante. Y otro concepto importante que está relacionado directamente con la división de raíces es la racionalización, que es básicamente un método matemático que impide que hayan presencia de raíces en los denominadores de fracciones. ¿Ya? Eso también cuando veamos el detalle de las divisiones vamos a entrar en un poquito en profundizar eso de la racionalización, porque se ve. ¿Ya? Y tercero, como dice acá en un comienzo, vamos a hablar de la potencia de una raíz. También vamos a aplicar raíz de una raíz. ¿Ya? Si se dan cuenta, estamos viendo 6 operaciones, pero en realidad hay 7. La séptima es el logaritmo. Y también vamos a relacionar la existencia o la relación existente entre potencia y logaritmo, y entre raíz y logaritmo, porque existe. Pero eso lo vamos a ver en conjunto cuando vemos a operación. ¿Ya? Pero eso es básicamente lo que quiero ver ahora y que quiero que ustedes identifiquen. ¿Ya? Eso. Gracias por su atención. Finalizo la parte introductoria y estén atentos a los próximos videos que van a empezar a dar detalles, por ejemplo, de cómo sumar y restar raíces y cómo multiplicar y dividir raíces. Gracias. Nos vemos a la próxima. Que estén bien.